la idea es, digamos, explicar el tema y luego al final quizás hacemos, digamos, un poco de reflexión o de preguntas, ¿no? Mentalidad, por otro lado, que origina nuestro movimiento como movimiento eclesial. Nosotros nos caracterizamos, en el caso del movimiento Crucial de Cristiandad, por tener un método carismático propio, ¿verdad? Promovemos un triple encuentro personal, digamos, con los hermanos, con nosotros mismos, con Cristo. La forma de actuar de un cursillo o de movimiento es a través de la amistad y sobre todo el testimonio. Posibilita la conversión, es otro elemento que ustedes ya mencionaron, ¿no? Permite, sobre todo, la vivencia y la convivencia, lo fundamental cristiano, ayuda a descubrir y analizar la vocación personal, propicia la creación de núcleos de cristianos, de grupos de cristianos, y pretende también fermentar el evangelio en los ambientes. Entonces, estos elementos conforman el carisma del movimiento de cursillos de cristiandad, y algunos de estos ustedes van a ver que aparecen ya en el cursillo, ¿no? En el precursillo también ya se menciona algo, pero en el cursillo aparecen algunos de estos elementos del carisma del movimiento. Muy bien. Entonces vamos a ver un poco el papel, la importancia y el respeto que merece el cursillo. Entonces, un poco cuál es el papel del cursillo. El carisma, había dicho yo, es un don, una gracia del Espíritu Santo derramada sobre nuestra Iglesia Católica. Y en particular, digamos, el cursillo es del segundo tiempo, ¿no?, del método, o del proceso metodológico, si se quiere llamar así, en el cual se tiene una estructura mucho más definida, ¿no? Está de alguna manera, por decirlo así, estandarizada la metodología, y la idea es, digamos, iniciar un proceso de conversión, justamente lo que algunos de ustedes mencionaron en la respuesta que dieron antes. ¿Con qué objeto? Pues con el objeto de que ese grupo de personas, ¿verdad?, los cursillistas que van al cursillo, ¿verdad?, a partir de terminar el cursillo e iniciar su cuarto día, pues se incorporen a la vida del postcursillo. Y recuerden que Johnny también mencionaba la semana pasada, pues que los 3 tiempos estaban encadenados, ¿verdad? Y que lo que hacemos en el postcursillo, nosotros ya como cursillistas, digamos, que hemos hecho la experiencia de cursillo, es comenzar a precursillar a otros dirigentes que puedan comenzar ese proceso de conversión como lo experimentamos nosotros. Entonces, este es el papel, ¿no? Iniciar un proceso de conversión. ¿Para qué? Para que los cursillistas se incorporen en su cuarto día a través de este proceso, ¿verdad? Que el padre Miguel Ángel o el padre Emilio también nos decían, este proceso es el inicio del camino hacia la santidad, ¿no? Porque la santidad es lo que deberíamos aspirar todos. Bien. ¿Cuál es la importancia? La importancia es que el cursillo en particular posibilita una vivencia de tipo profundo, ¿no? Y tiene, digamos, básicamente 2 naturalezas. Una naturaleza humana, porque vamos y nos encontramos con pares como nosotros, sea que sea un cursillo de hombres, o sea que sea un cursillo de mujeres. Y por otro lado, esa vivencia en la otra dimensión es sobrenatural, ¿sí? Es divina. Y hablamos, digamos, de cristiana, ¿no? Entonces, esa vivencia profunda es una vivencia de tipo humano en lo natural, una vivencia divina en lo sobrenatural. Y todos los que hemos ido a un cursillo entendemos estas 2 dimensiones. Sobre todo la sobrenatural, porque parecería ser que antes de ir al cursillo, como que no tenemos claro el tema de esta dimensión. Y efectivamente, cuando se posibilita esta vivencia, lo que encontramos son rostros alegres, ¿no?, de los cursillistas que han ido y que han vivido esta experiencia, ¿no? Cuando los cursillistas regresan del cursillo y se les hace el recibimiento, ¿verdad?, se les pregunta, ¿y qué te dice la experiencia? ¿Qué puedes decirnos del cursillo? Y hay mucha gente que no tiene palabras para explicar lo que es el cursillo, ¿sí? Entonces, esta experiencia humana y sobrenatural es lo que, digamos, permite esta vivencia de tipo profundo y sobre todo de encuentro en el interior de uno mismo con el hermano y con Cristo.
el respeto que se merece el cursillo es justamente por la importancia que estamos indicando, ¿no? Entonces, aquí tenemos que entender claramente qué se hace, cómo se hace, cuál es la pedagogía, cuál es la metodología para poder, digamos, participar en un cursillo desde el punto de vista, por ejemplo, de ustedes. Ustedes están en la escuela de dirigentes y se están preparando justamente para ser dirigentes, ¿no? Los equipos de un cursillo, el equipo dirigente de un cursillo se conforma con miembros de la escuela de dirigentes. Y ahí un poco la razón de que ustedes se estén preparando y de que estén asistiendo a la escuela de dirigentes. Muy bien, principios generales del cursillo. Vamos a ver un poco el cursillo en la metodología, los objetivos, las dimensiones esenciales y qué es o qué se requiere, ¿no? Cuáles son los recursos para poder desarrollar adecuadamente el cursillo. Bueno, entonces, un poco aquí es que el cursillo es parte del proceso metodológico o del método, como se ha dicho antes, ¿no? Y este método, de alguna manera, encadena los tres tiempos, ¿sí? El precursillo está atado, obviamente, al cursillo y al postcursillo, ¿no? Entonces, estamos aquí desde el segundo tiempo del método o del proceso metodológico, ¿verdad? Y los tres tiempos, precursillo, cursillo y postcursillo, están ligados, están atados, están encadenados, ¿sí? Muy bien, en el precursillo lo que hacemos es preparar al candidato o al dirigente o al líder que hemos detectado en los ambientes, ¿verdad? Justamente para que pueda ir a un cursillo y tenga la mejor experiencia posible en el cursillo. Y luego, cuando sale, obviamente, se continúa, ¿verdad? Con el proceso metodológico o con el método en el cuarto día o el postcursillo. En particular, ¿no? En el cursillo, yo puse aquí FC, ¿no? ¿Alguien me puede decir qué es FC? A ver, vamos a preguntar. Vamos a interactuar un poquito. ¿Qué es FC? No es fútbol club, por si acaso, ¿no? Fundamental cristiano. Exactamente. Muy bien. Excelente. Entonces, en el cursillo en particular, ¿verdad? Se vive lo fundamental cristiano. Y esa vivencia, lo fundamental cristiano, permite que la gente o las personas que participan del cursillo tengan ahora una nueva orientación, ¿sí? Una orientación, digamos, iluminados por las verdades que se comunican en el cursillo, tanto las que comunica el sacerdote o el director espiritual, como las que comunican los rollistas o los pildoristas, o digamos las personas que participan del cursillo en el rol de servicio que les corresponde hacer. Entonces, esta persona nos inicia ese proceso de conversión, tiene ahora una nueva orientación en todo sentido, ¿no? Una nueva orientación sobre todo para enfrentar los problemas, ¿verdad? Para tratar de resolver los problemas también que está viviendo y digamos, una forma de enfrentar la vida ahora con alegría, ¿no? Con gozo, con júbilo, que es justamente lo que propone el método del cursillo, ¿no? El anuncio jubiloso, querigmático de la verdad. La verdad es Cristo, ¿así es? Entonces, ¿qué objetivos tiene el cursillo? Bueno, el primer objetivo es que uno se encuentre con uno mismo, ¿no? Y esta experiencia en particular, por lo menos en mi caso, y lo puedo decir así, yo la tuve el primer día que uno llega a la casa de retiro, ¿verdad? En la noche, cuando te dicen tienes que hacer silencio, tienes que hacer un retiro de silencio, ¿verdad? Y comienza a analizar la película de tu vida. Entonces ahí uno comienza a ver hacia atrás y comienza a ver, digamos, las tonterías que ha hecho o, digamos, también las cosas que ha hecho bien, pero sobre todo comienza uno a descubrirse un poco cómo ha sido su vida, ¿no? Digamos, en mi caso y seguramente en el caso de muchos de ustedes, pues esa película de la vida no es la mejor película que digamos, ¿no? Porque si nos tocara mostrarla a alguien, seguramente no vamos a querer mostrar esa película a nadie. Entonces, este encuentro personal, yo puedo hablar, digamos, de lo que yo sentí, es un encuentro con uno mismo, ¿no? Un momento de introspección, de reflexión, de reconocerme a mí mismo, cómo soy, lo que he sido, y un poco en ese momento ni siquiera uno sabe dónde va, ¿no?
Y eso es justamente lo que hace el cursillo, orientarte, ¿no? Darte una dirección, un derrotero. Luego el otro es el encuentro con Cristo. El encuentro con Cristo se hace, digamos, primero, digamos, en el encuentro con los hermanos, por eso está el encuentro con los demás. Tengo a mi hijo que se ha puesto por ahí atrás. Y a través, digamos, de los rollos y de todas las prácticas que se toman en cursillo, se hacen en cursillo, ya detallaré un poquito más adelante, ¿no? Es que nosotros nos encontramos realmente con Cristo, un Cristo que seguramente lo teníamos lejos, que seguramente lo conocimos cuando hicimos nuestra primera comunión, nuestra confirmación, y de ahí en adelante nos olvidamos de Él. Un modelo de vida, un modelo de hijo, un modelo de, no sé, de amigo, un modelo de maestro. O sea, Cristo es el modelo, ¿no? Y nos encontramos con ese modelo en cursillo. Y por supuesto, ese encuentro también se hace a través de los hermanos. Nos encontramos con los hermanos, ¿no? Entonces, estos encuentros posibilitan que se inicie este proceso de conversión, ¿no? De una manera creciente, consciente y compartida. Eso significa el CCC. También se vive, digamos, desde el punto de vista de la amistad, tenemos una experiencia de sentido comunitario, ¿no? Todas las cosas que hacemos en cursillo, las hacemos todos. Cuando nos toca ir a orar en la noche, lo hacemos todos. Cuando nos toca hacer las oraciones de la mañana, lo hacemos todos. Cuando nos toca desayunar, lo hacemos todos. Las oraciones antes de la comida, lo hacemos todos. O sea, todos unidos a través de la amistad, ¿verdad? Tenemos esta experiencia. Y es justamente uno de los objetivos del cursillo. Y lo otro es que a través de la evolución del cursillo y los rollos que dan los rollistas, comenzamos a tomar conciencia de la responsabilidad cristiana que tenemos para evangelizar los ambientes en los que estamos. Sea, digamos, el trabajo, sea la casa, sea la universidad, sea el barrio, sea la parroquia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el cursillo tiene estos tres objetivos, ¿no? Y, digamos, los resultados de estos tres objetivos que se cumplen en el cursillo es justamente los tres que yo he mencionado que están del lado derecho. Deben recordar, por ejemplo, los que han ido al cursillo, todos, ¿verdad? Que una de las cosas que se hace el primer día, cuando ya nos dan el primer rollo, ¿verdad? Se forman las famosas decurias. ¿Y qué hacemos en las decurias? En las decurias, ¿verdad? Nos presentamos unos a otros al inicio y comenzamos un poco a hablar de nuestra experiencia de vida a medida que vamos haciendo las reflexiones, digamos, en conjunto, ¿cierto? Y en la medida en que se va haciendo estas reflexiones, va surgiendo este lazo, este vínculo de amistad sincera, que es justamente lo que pretende también el cursillo. Bueno, ¿qué se necesita para un desarrollo de un cursillo? Pues lo primerito, lo más importante de todo es la gracia de Dios. La gracia de Dios es el elemento número uno y primordial en el cursillo. Todo lo demás está subordinado a la gracia de Dios. Lo otro, digamos que es el medio a través del cual se hace el cursillo, es el equipo de dirigentes, ¿sí? El equipo de dirigentes se conforma, digamos, por personas, laicos y un sacerdote, un director espiritual. Yo puse inclusive un archivo, me parece, un listado, por ejemplo, del último cursillo, nos vimos con algunas de las personas que están aquí presentes. Y aquí están un poco los roles, ¿no? Siempre el primero es el asesor espiritual, el lector y los rollistas. Entonces, el equipo, digamos que es el segundo componente necesario para hacer el cursillo. Pero lo primero es la gracia de Dios. Y finalmente hay una técnica metodológica, ¿no?, que se utiliza en el cursillo. Y básicamente esta técnica un poco se enfrasca un poco en el tema pedagógico, en la forma en cómo uno tiene que dar los rollos o las píldoras. Y por supuesto entran en juego todos nuestros talentos, ¿no? Nuestra inteligencia, nuestros conocimientos, nuestra experiencia, nuestra sabiduría.
todos aquellos dones y frutos del Espíritu Santo, digamos, que Dios nos ha dado y que en caso del cursillo, pues los ponemos a disposición, digamos, de Él, ¿no? Bueno, en el caso de las dimensiones que se aparecen en cursillo, pues hay una primera que es la experiencia personal. La experiencia personal que tenemos todos y cada uno de nosotros que vamos al cursillo, digamos, es muy variada, ¿no? Pero yo, por ejemplo, pudiese decir como experiencia personal, digamos, la más importante o la más relevante, por lo menos en mi caso, fue cuando me arrodillé frente al Santísimo. Una experiencia, digamos, esperada por mucho tiempo sin saberlo, ese encuentro cara a cara con el mismo Jesús. En ese cursillo en particular, digamos, fue lo que más me impactó a mí. Y en los cursillos en los que he ido con equipo dirigente, pues he visto a mucha gente llorar, pero llorar de alegría, de encontrarse con el Señor. Y esa experiencia, digamos, es parte de una de las dimensiones esenciales del cursillo. La otra experiencia es la experiencia comunitaria. Ahí no creo que tenga que andar mucho, porque todos, digamos, ya expliqué antes que todo lo que se hace en conjunto, ¿verdad? Inclusive los juegos o los chistes que se cuentan en la noche, ¿verdad? Los cachos que se cuentan en los murales, en los periódicos en la noche, lo hacemos entre todos y disfrutamos entre todos. Y además, en el cursillo, digamos, hay una libertad absoluta, así, no se obliga a nadie a aceptar las verdades o a rechazar las verdades, ¿no? Partimos de ese principio, de que la persona es libre, ¿verdad?, de aceptar o de rechazar lo que se le dice. Sin embargo, la verdad es tan contundente de todo lo que se dice a través de las experiencias del cursillo y de lo que se hace en el cursillo, que las personas terminan por entender, ¿verdad?, a pesar de que ese corazón puede estar muy duro o tengan resentimientos con sus familiares o con el mismo Dios, ¿verdad?, por varias razones que han tenido en su vida o experiencias, digamos, negativas que han tenido en su vida. Entonces, la libertad es una de las cosas que se manifiesta en el cursillo, ¿verdad? Y sobre todo, digamos, el trato que se hace, digamos, a todos los cursillistas es un trato, sobre todo, respetuoso, ¿verdad? Pero siempre va a estar presente la verdad de Cristo en todos los rollos, ¿no? Tiene un componente teológico. Obviamente, los que dan el sacerdote mucho más, pero los que dan los laicos, ¿no?, los rollos, como decimos en el cursillo, pues tienen esa luz de la verdad de Cristo, ¿no?, y de la salvación que nos ofrece Cristo, digamos, en cursillo. Entonces, eso es lo que pudiese comentar en esta segunda parte. Y de ahí pudiésemos entrar, ¿verdad?, en el tema del equipo de dirigentes. Muy bien, ¿qué es o cómo se conforma el equipo de dirigentes? Pues el equipo de dirigentes se conforma básicamente, veamos un poco la mecánica, ¿no? El secretariado, digamos, del Movimiento de Cursillo de Cristiandad en Guayaquil es designado por el arzobispo, ¿cierto? Entonces, el asesor del movimiento presenta una terna, obviamente, para designar quién va a ser el presidente durante cierto tiempo. Y en este caso, pues, el hermano Moisés Romero es el presidente actual, ¿no? Y antes que él han habido otras personas. Y entonces, cuando él es designado por el arzobispo, pues él se convierte, digamos, en la máxima autoridad desde el punto de vista del movimiento. Y ese presidente tiene un equipo de trabajo que es el secretariado, y el presidente con el secretariado son los que analizan, pues, cuándo se hace un cursillo, en qué fechas se planifica, y además, digamos, seleccionan o proponen a posibles candidatos para ser, digamos, los rectores del equipo dirigente, ¿verdad? Entonces, cuando el presidente o el secretariado llama a una persona a pedirle que sea rector, pues básicamente le está pidiendo que sirva al Señor. A mí me ha tocado responder esas llamadas y le he dicho con mucho gusto que sí. Y seguramente muchos de los que están acá presentes en esta reunión de dirigentes también lo han hecho así. Y entonces, a partir de ahí, ¿verdad?,
es el señor rector, fíjese la cadena, ¿no? Arzobispo, presidente, secretariado, rector. Entonces hay una designación o una delegación de estas funciones de servicio. Y el rector se encarga de conformar el equipo dirigente, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, de varias maneras, pero finalmente él va escogiendo personas que han sido referidas, pero principalmente de donde tiene que sacar, donde está la materia prima para conformar el equipo dirigente, es justamente de esta escuela donde están asistiendo ustedes. Son ustedes la materia prima, el insumo principal para conformar un equipo dirigente de un cursillo, ¿sí? Y ahí nuevamente vuelvo a recalcar la razón de que se estén preparando en esta escuela. A estas alturas ya conocen la historia del movimiento, ya conocen la mentalidad, la esencia, la finalidad, el método, la estrategia, los tiempos. Van a seguir aprendiendo cosas, ¿no? Para que conozcan más del movimiento, para que lo amen más. Pero el rector escoge a su equipo dirigente de la escuela de dirigentes. Así tiene que ser. Bueno, este equipo, cuando ya es conformado, ¿verdad? Y el rector ya tiene, digamos, a los 10, a las 11, a las 12 personas que venir con él a un cursillo, entonces comienza una experiencia, digamos, más cercana en el sentido de que comienza a hacer ciertas actividades de preparación, pero comienza a vivir como una pequeña comunidad cristiana. Entonces, ¿qué hacían las primeras comunidades cristianas? Voy a ampliar un poquito la pantalla. ¿Qué hacían las primeras comunidades cristianas? Pues lo que hacían era básicamente leer, digamos, o compartir la palabra, o según la tradición, recordar, digamos, la vida de Jesús. Pues se reunían para la Eucaristía, ¿sí? ¿Qué más hacían? Pues compartían todo, ¿sí? Se ayudaban unos a otros. Y básicamente, con esas 4 cosas, diría que es bastante lo que hacían las primeras comunidades cristianas. En todo caso, digamos, había una interacción siempre de soporte, de ayuda, de servicio, de compartir esto que sería común, en este caso Cristo, ¿verdad? O la palabra de Cristo, y de estar, digamos, en permanente Eucaristía o de compartir el pan. Y básicamente es lo que hace el equipo de dirigentes. Comienza a obrar, comienza a prepararse como una pequeña comunidad cristiana. Ahora, esta pequeña comunidad cristiana, ¿verdad? Se refleja a través de la amistad, ¿no? A través de la misma fe, por supuesto, que es compartida, con criterios cristianos, con voluntad para servir y con una visión común, ¿no? Esa visión común de lo que debe ser el cursillo lo da básicamente la mentalidad, ¿no? Este conjunto de criterios, principios, formas de hacer las cosas, ¿no? En torno a Cristo. Y lo más importante, digamos, del equipo dirigente es el testimonio, ¿no? El testimonio que debe ser reflejado de manera individual, es decir, con la vida de cada uno de los miembros del equipo dirigente y de modo comunitario. ¿Por qué? Porque cuando ya se va al cursillo, ¿verdad? Los cursillistas lo que ven es a un equipo que está unido, que sabe lo que tiene que hacer, que digamos que si pasa algo, el uno ya le ayuda al otro, que todos están pendientes de todos, que hay una organización, que se respetan tiempos, que está perfectamente el tema de los breaks, que está perfectamente el tema de la comida, el desayuno, el almuerzo, la merienda, todo está perfectamente planificado, ¿no? Y por eso la famosa frase, ¿no? ¿Cuál es la famosa frase? A ver, todo está Todo está previsto. previsto, exactamente, ¿no? Entonces, este testimonio comunitario justamente se refleja en el cursillo porque la experiencia de prepararse les ha permitido compenetrarse, cohesionarse, unirse más, conocerse más, ¿verdad? Pero también está el testimonio individual, ¿no? Y si somos, digamos, cursillistas a carta cabal, pues deberíamos estar viviendo lo fundamental cristiano, ¿verdad? Es decir, no estar en pecado mortal, y si ha ocurrido eso, pues acudir a los sacramentos, ¿verdad? Tener una vida, digamos, de esposo correcta, ¿verdad? De padre también, de hermano, de hijo. O sea, todo tiene que ser reflejado en la vida de cada uno de los miembros del equipo dirigente y comunitariamente en lo que he mencionado.
Bueno, ¿cómo digamos, se conforma el equipo dirigente? Pues básicamente tiene que haber, digamos, una cantidad de personas. Lo que dije hace un momento es que la primera persona que es nombrada por el secretariado es el rector, ¿no? Y el rector se encarga de armar el equipo dirigente. ¿Cómo lo hace? Pues de los miembros de la escuela de dirigentes, ¿no? Y también tiene que estar el director espiritual, ¿no? Un sacerdote. El sacerdote, digamos, a veces no es que lo designa directamente el secretariado, sino que un poco como la agenda de los sacerdotes es bastante ocupada, hay que ver qué sacerdote puede ir justamente en la fecha que se va a realizar el cursillo, ¿no? Los sacerdotes también tienen, digamos, que responder y deben presentar, digamos, sus actividades a sus jefes dentro de las comunidades donde están, ¿verdad? O si es a la arquidiócesis inclusive. Entonces, pero siempre tiene que haber un director espiritual. A veces el director espiritual participa activamente de las reuniones porque el tiempo se lo permite, las reuniones que hace el equipo dirigente, y otras veces no tanto, pero sí se hace al final, justamente antes de ir al cursillo, se hace un retiro con el sacerdote, ¿verdad? Que es primordial antes de ir al cursillo. En todo caso, este equipo de personas, laicos y sacerdotes, ¿verdad? Eh, tienen que verse como una unidad, ¿no? Aun cuando es diverso el equipo, ¿no? En el equipo hay personas de distinta edad, de distinta preparación, de distinta experiencia, de distintas parroquias, igual que los cursillistas que van al cursillo. Entonces, digamos, el elemento principal que debería aparecer, digamos, en el equipo dirigente es sobre todo la apertura al diálogo. ¿Por qué? Porque esta apertura al diálogo se tiene que hacer sobremanera en el cursillo, ¿no? El trabajo de pasillo que se dice, que hay que hacer, digamos, cuando uno ya detecta, digamos, qué personas dentro de la decuria, o quién necesita ayuda, o quién necesita conversar, o quién necesita desahogarse con alguno de los miembros del equipo dirigente, pues hay que tener una apertura al diálogo. Y, por supuesto, el tema de la convivencia, ¿no? Cuando uno, digamos, comienza, y esto pasa el primer día, ¿no? El primer día uno comienza, el equipo dirigente comienza a dar el ejemplo de las oraciones, por ejemplo, antes de las comidas, y al terminar las comidas, y de repente ya al terminar el primer día ya lo quieren hacer voluntariamente algunas personas que van al cursillo, sino al segundo día, ¿no? Y al tercer día todo el mundo está sirviendo los platos de comida. Entonces, fíjese, ese tema de que se debe reflejar, digamos, o que debe haber una apertura al diálogo y a la convivencia, justamente a través de la amistad, es una de las cosas que aparece y que se refleja en un cursillo, en un equipo dirigente. Bueno, por lo demás, digamos, el equipo tiene, digamos, integrantes. Aquí está un ejemplo. Este es un equipo que se formó en el año, no recuerdo si fue 2019 o 2018. Y aquí lo que ustedes pueden ver son los nombres de los integrantes, ¿no? Cuál es su responsabilidad o su función de servicio, ¿verdad? Y qué rollos o píldoras, digamos, les va a tocar hacer o presentar. ¿Cómo se hace esta delegación? Básicamente, el rector, que un poco ya conoce a los dirigentes, ¿no? Digamos, el secretariado le ha mencionado a alguien, o algún cursillista, digamos, le ha mencionado a otra persona de los dirigentes, básicamente eh, distribuye las actividades de servicio en función de los dones y talentos que tiene cada uno. Yo, por ejemplo, jamás podría ir en mi equipo dirigente de folclorista porque no sé tocar ni la guitarra, o sea, no sé tocar un instrumento musical. Entonces, ¿quién debe de folclorista? Alguien que toque la guitarra o que toque, no sé, como nuestro hermano Wilson Samaniego, que toca el saxofón y muchos instrumentos de música, ¿verdad? Entonces, esta delegación de funciones de servicio se hace justamente por los talentos, ¿no? Las cualidades, digamos, o características que tiene cada uno de los miembros del equipo dirigente. Y así es como el rector, digamos, hace esta distribución. Inclusive hay algunos que preguntan, mira, en la distribución que estoy haciendo, te estoy asignando tal píldora o te estoy asignando tal rollo, ¿cómo te sientes, digamos, conforme, vas a estar, digamos, eh, este, acoplado, alineado a esta actividad, o más bien prefieres otro rollo, ¿no? U otra actividad. Entonces, ese diálogo que he mencionado prevalece inclusive en estos temas de designar las funciones de servicio del equipo rector. Bueno, el equipo rector, ¿qué tiene que hacer? Pues el equipo rector se tiene que preparar, ¿no?
el proceso de preparación, yo por experiencia diría que es alrededor de 3 o 4 meses antes de ir a un cursillo, ¿no? Aquí hay uno que puse con fechas, este era del 2019, entonces no era del 2018, ¿verdad? Entonces este arrancó el 30 de enero del 2019 y finalmente se terminó de revisar el último rollo el 10 de abril del 2019, ¿no? Entonces ustedes están viendo que son 4 meses, más o menos, perdón, 3 meses y un poquito más, con que hay unas reuniones previas hasta conformar el equipo. Entonces, entre 3 y 4 meses es lo que, o el tiempo, diría en promedio, que un equipo dirigente, donde están, digamos, el rector, los dirigentes y el sacerdote, se prepara para poder llegar a punto al cursillo. Entonces, fíjense aquí, el rector generalmente hace este cuadro, ¿verdad? Indica qué función tiene la persona, ¿verdad? En qué fecha se va a revisar el rollo que se le ha dicho a la persona, e inclusive, esta frase de todo está previsto, efectivamente es así, todo está previsto. En el evento de que llegara a pasar algo justamente antes de ir al cursillo, ¿verdad? Vamos a suponer que alguien del equipo dirigente se enferma o alguien del equipo dirigente sufre un accidente. Personalmente, en los que yo he ido no ha habido mayores contratiempos, pero sí sé que en otros ha habido contratiempos, ¿no? Y entonces, si es que un rollista no va, o sea, no podemos decir el cursillo no se da, no. El equipo se ha preparado justamente para eso, ¿no? Y efectivamente, ustedes van a ver aquí del lado derecho una columna donde dice que cubre. O sea, por ejemplo, a Juan Villavicencio se le asignó el rollo Piedad, pero si llegara a faltar, por ejemplo, quien debía dar el rollo Iglesia, en este caso era Johnny Bailón, pues vamos a ver que a Johnny le pasa algo, entonces Juan va a cubrir ese rollo, ¿sí? Y así. Entonces fíjense, este sería el famoso plan B, ¿no? Si alguien no pudiera ir, alguien lo tiene que cubrir, ¿verdad? Y el cursillo se va a dar. Ahora, muy bien, esta preparación tiene 3 dimensiones. Por un lado, hay una preparación, digamos, una dimensión de tipo metodológico. En esta preparación, pues un poco la idea es ir conociendo, pues un poco viendo los objetivos, digamos, de cada rollo, la técnica, digamos, el cómo das el rollo, el tono de voz, tu movimiento, digamos, a través del escenario, del auditorio, y también lo que tienen que hacer todos y cada uno, digamos, de las personas que están en el equipo dirigente. Me refiero, digamos, a las funciones de servicio, ¿no? Como el folclorista, pindorista, sacristán, el campanero también. Luego hay una preparación comunitaria, ¿no? Para, digamos, juntar, aunar los criterios, ¿no? Las ideas, y también, digamos, para compartir inquietudes y ilusiones. Básicamente, el equipo dirigente lo que hace es una reunión de grupo previa a la revisión de los rollos, ¿no? Entonces, esa experiencia comunitaria, pues, genera este clima, digamos, auténtico, cristiano, y de sentido común de lo que se quiere lograr con el cursillo. Y finalmente está, obviamente, una dimensión que es súper importante, por la dimensión espiritual, ¿no? O sea, esa creo yo que es de más peso inclusive que la metodológica y la comunitaria, porque al final, si uno, digamos, se considera instrumento en manos del Espíritu Santo, pues digamos, es Dios quien habla a través de uno, ¿no? Y el Espíritu, pues, si algo me lleva a olvidar del rollo o de la píldora, pues el Espíritu me va a iluminar justamente para poder dar lo que me tiene que darse. Entonces, aquí en la parte espiritual, pues, básicamente lo que hacemos es nuestra unión, nuestra comunión con Cristo, ¿verdad? De alguna manera, los sacrificios y palancas que tiene que hacer el equipo rector, ¿no? Y también que tiene que pedir, digamos, al resto de cursillistas que se hagan. Y todas, digamos, las intenciones que pudiesen, digamos, respaldar, o las cosas que queremos pedirle a Dios en particular a través de la oración, para que el cursillo sea lo que tiene que ser, es decir, que sea eficaz, que logre la conversión de aquellos que van al cursillo, y también, digamos, que todo se desarrolle dentro de lo que está previsto y lo que está planificado. Entonces, este proceso de preparación, ¿no? Tiene un tiempo, ¿no? Entonces, cuando a ustedes, por ejemplo, que están en la escuela dirigente, les llamen, a ver, Juan o Pedro o Denise o Janina, le estamos llamando para que conforme el equipo rector, ya, pues, si le están diciendo eso, ya sabe usted que al menos unos 3 o 4 meses va a tener que estar preparándose con todo el equipo dirigente,
para poder ir al cursillo y llegar, digamos, bien preparados al cursillo. Finalmente, y hasta aquí voy a llegar por tiempo, ¿verdad? ¿Cuáles son las actitudes básicas de los dirigentes? ¿O qué características, si ustedes quieren, ¿no? Bueno, primero, saber que nosotros somos instrumentos. Todos y cada uno de nosotros somos instrumentos en manos del Espíritu Santo. Cuando nosotros damos un rollo, cuando nosotros damos una píldora que nos hemos preparado debidamente, pues en el cursillo la gracia abunda. La gracia abunda porque es el recurso principal. ¿Y por qué abunda la gracia? Pues por la preparación, obviamente, del equipo dirigente y porque hay un montón de gente haciendo oración y haciendo palanca por todos y cada uno de los dirigentes que van al cursillo y por los cursillistas también, ¿verdad? Sin siquiera conocerlos. Entonces, el Espíritu Santo está ahí. Él nos va a ayudar. Nosotros debemos confiar en que simplemente somos instrumentos. Y cualquier cosa que digamos va a ser justamente por iluminación del Espíritu Santo. Sentir que somos enviados por la iglesia, ¿no? Esa misión que les dio Jesucristo a los primeros apóstoles, ¿no? Ir por el mundo y predicar mi palabra o predicar la buena nueva, es justamente lo que nosotros hacemos cuando vamos a un cursillo. Somos enviados por la iglesia, y nuevamente voy a recalcar esto, ¿no? La arquidiócesis designa al presidente, el presidente tiene su equipo, ese equipo, el secretariado designa al rector, y el rector escoge a su equipo, y todo el equipo dirigente va a hacer un trabajo apostólico. Entonces, somos enviados por la iglesia, y de eso debemos estar convencidos plenamente. Bueno, lo otro es que el equipo dirigente tiene que ser testimonio individual y comunitario. Por lo tanto, ser testigos de Dios. Y además, irradiar, iluminar con la alegría de Cristo en todas las actividades que hacemos ahí, Rollo. Y después también, por supuesto. Tener espíritu de comunión, ¿no? Con el equipo, sobre todo en la fase de preparación, y con los cursillistas ya en el desarrollo del cursillo. Por eso ustedes, y eso ocurre con todos, ¿no? El rector, el primer día que da el rollo preliminar, nos dice, hoy día posiblemente se miren uno al otro lado y nadie se conoce, pero les aseguro, les dice, que al tercer día todos se sentirán como amigos de toda la vida. Y efectivamente es eso, la comunión con el equipo y con los cursillistas. Y estoy seguro que muchos de ustedes, sus mejores amigos, los que tienen ahora, seguramente tienen algunos de la escuela y del colegio. Pero algunos de los mejores amigos son justamente los que conocieron en cursillo hoy. Estar dispuestos a servir y a amar, ¿no? Cuando me llaman a un cursillo, esto quizá digamos como una acotación, o sea, no sentirse importantes, ¿no? O sea, cuando me llaman a un cursillo, me llaman a servir. O sea, mi función es servir, ¿no? Y por eso es que hacemos grandes sacrificios, porque mientras la gente está en la playa en carnaval, ¿verdad? Nosotros los dirigentes estamos justamente en un cursillo con los cursillistas. O la gente en Semana Santa se va a la sierra y nosotros estamos justamente con el equipo dirigente en un cursillo. Entonces, eso es de alguna manera una predisposición a servir y a amar en el momento en que Dios lo necesita o en el momento en que el secretariado o la iglesia me pide que lo haga. Y lo otro es que debemos vivir una verdadera amistad, ¿no? Una amistad sincera, una amistad desinteresada, una amistad como la que nos plantea Cristo, ¿no? Cristo fue amigo de todos, ¿no? Sobre todo de los pecadores, ¿no? Porque vino por los pecadores, ¿no? Y siempre en los diálogos que uno encuentra en el Evangelio, pues Cristo es un gran maestro, es un gran pedagogo, ¿verdad? Utiliza, digamos, las parábolas para enseñar y siempre busca llegar a la persona a través de la amistad mutua, ¿no? Esa amistad que es sobrenatural, por supuesto. Y entonces nosotros tratamos, o deberíamos tener también esta actitud, ¿no? De vivir una sincera amistad, una amistad desinteresada.